Te cambio una canción por el coraje de tus jóvenes manos combatientes. Soy Esperanza, tengo 19 años, estudio sociología y pertenezco a la Unión de Estudiantes Revolucionarios Salvadoreños 30 de julio. ¿Por qué te organizaste? Bueno, en primer lugar porque yo perdí a mis padres en lo que fue la guerra. A los 9 años me dijeron esa noticia. Desde pequeña he participado en protestas, marchas. Entrando a la universidad me di cuenta más de lo que era la realidad, cómo una clase dominante explota a la mayoría y se hace rica a costa de esta. Y también me di cuenta que no bastaba con darse cuenta de esa realidad, sino que hacer algo por cambiarla, no desde un pupitre, sino que apoyando a las organizaciones. Te cambio esos 20 años duplicados a causa de esta guerra necesaria, por la carnosa flor de la esperanza. Lucha, pasión y entrega han caracterizado al movimiento estudiantil salvadoreño durante más de 100 años de resistencia contra la explotación y la injusticia. La cuna que vio nacer el movimiento estudiantil fue la Universidad de El Salvador. Fundada en 1841, a sus 167 años de existencia, el alma mater se ha constituido en el germen histórico de uno de los sujetos más dinámicos y fundamentales en el proceso de liberación del pueblo salvadoreño, el movimiento estudiantil. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. El negro, Farabundo Martí, líder de la clase trabajadora de principios del siglo XX, de ser estudiante de la Universidad de El Salvador, se constituyó en un cuadro organizador de categoría internacional. En 1927, Farabundo Martí, Mario Zapata y Alfonso Luna impulsan la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños, AGEUS. Hablar de AGEUS es una cuestión histórica. Las luchas de los estudiantes han estado vinculados fundamentalmente a lo que AGEUS ha hecho. Fue en 1920, en dictadura de los Meléndez, que por su lucha solidaria fuera expulsado de El Salvador. Guatemala fue su destino y algunos años allí vivió. Fue jornalero, albañil, maestro, sufrió con ellos la explotación. Fue militante centroamericano, propagandista y agitador. Organizó la lucha del pueblo y regresó a El Salvador. Sin que nadie lo imaginara, volvió a su tierra y se incorporó a los frentes trabajadores como cuadro organizador. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí. Farabundo fue miembro del Partido Comunista de El Salvador. Impulsó el periódico Estrella Roja, principal órgano de difusión de la izquierda revolucionaria del momento. Luchó contra el imperialismo norteamericano junto a Augusto César Sandino en la Segovia, Nicaragua. Martí, Luna y Zapata fueron capturados por el ejército cuando participaban en la planificación de la insurrección popular de 1932.
contra el dictador Maximiliano Hernández Martínez. El levantamiento fue brutalmente reprimido por el gobierno. Los datos no son precisos, pero se calcula que más de 20.000 campesinos e indígenas murieron devorados por las balas militares. Los estudiantes Martí, Luna y Zapata, junto a los caciques indígenas Feliciano Ama, Francisco Sánchez y miles más, fueron asesinados. Compañero, estudiante, denunciando la violencia, vas despertando conciencia, ayudando a este resurgir. 14 años tardó el pueblo en reorganizarse y alzarse nuevamente contra la dictadura. El 2 de abril de 1944, un grupo de militares y civiles se levantaron contra el dictador. El intento de golpe de Estado fue desarticulado. Nosotros ingresamos a la universidad en 1939. El dictador Hernández Martínez sentía siempre una gran molestia de ver el movimiento estudiantil dinámico, que tenía sus propias posiciones. Entramos pues en un momento en que la universidad había sido sometida. Hernández Martínez, el dictador, tomó la iniciativa de ocupar militarmente la universidad y la convirtió esta institución en una institución totalmente dependiente del órgano ejecutivo de la presidencia. Algunos estudiantes habían concebido una acción que podríamos llamar en los términos actuales terrorista, pero no tenía capacidad para impulsar la lucha, pero era el único movimiento popular de estudiantes, con algunos trabajadores, se apodera de la radio más popular en aquellos días. Y comienzan a hacer un mensaje, lanzando un mensaje en el cual los estudiantes universitarios participando en ese movimiento anuncian al pueblo que hay un levantamiento militar, se dispone a derrocar al dictador Hernández Martínez. El 2 de abril se produce ese levantamiento. Grupos de oficiales y jefes del ejército, en combinación y alianza con sectores civiles, encabezados por el médico, el doctor Arturo Romero, y con la participación de grupos ciudadanos, tanto en San Salvador como en Santana. Ese día se alzaron. Combatieron 3 días y el tirano logró derrotar la insurrección. Entonces vino una época de terror. El tirano decretó el estado de sitio y la ley marcial con toque de queda, así le llamaban. Todos los días los camiones del gobierno recogían cadáveres en las calles de San Salvador. Pese a la represión, un pequeño grupo de universitarios dirigieron desde la clandestinidad la huelga general de brazos caídos, que concluyó con la fuga del dictador. Nos reunimos y allí el estudiantado universitario, el pequeño grupo de estudiantes que se reunieron esa mañana, y que sería más o menos el retorno a las actividades.
Y el grupo que estuvo reunido en la rotonda tomó dos decisiones. La primera fue declararse en huelga indefinida. La universidad cerrada en huelga indefinida. Y en segundo lugar, acuerda nombrar un pequeño grupo llamado el Comité Secreto. Y tuvo el grupo estudiantil en sus manos el destino de la nación. Les digo, hay una gran verdad. Todo el país está en contra del dictador. Eso lo debemos de aprovechar. Se aprueba ordenar a toda la nación la paralización del país. Un día, en clase de álgebra, recuerdo bien, cuando se aparecieron dos estudiantes universitarios que irrumpieron en la clase, dijeron con permiso, y antes de que les dijeran que tienen permiso, entonces empezaron a hablarnos y hacernos el llamamiento de irnos a la huelga. Fue un llamamiento muy, digamos, impresionante, emotivo. Recuerdo que después comentamos entre nosotros que nos habíamos sentido como un escalofrío en la espalda al oír a estos muchachos. Sus últimas palabras fueron: esta es una lucha que terminará cuando caiga el tirano. Se fueron ellos y nos levantamos. Nos pusimos de pie los que estábamos en la clase, que éramos unos 30 o 32, algo así. Nos levantamos y dijimos: nos vamos a la huelga. El terror siguió, se acentuó. Al ver el desafío ese de la huelga, el tirano Martínez arreció la represión. Pero la huelga fue creciendo. Paró casi todo el comercio de San Salvador, sobre todo. Y a continuación pararon los empleados públicos, paralizaron el Estado. Esa fue, digamos, el golpe ya de gracia para la dictadura. Entonces Martínez renunció y se fue. Renunció el 8 de mayo y se fue del país el 9 de mayo. Cinco meses de tensa calma vivió el pueblo luego del derrocamiento de Martínez, pero los militares, junto a la oligarquía salvadoreña, lanzaron en octubre de 1944 un nuevo golpe. En respuesta, estudiantes universitarios, junto a trabajadores, se enfrentaron al ejército, siendo los escenarios de la heroica jornada el Llano El Espino en Aguachapán y el barrio San Miguelito en San Salvador. Pero la traición y la inexperiencia cobraron su precio a los revolucionarios. Consistía en que iba a venir desde afuera la invasión revolucionaria de los salvadoreños que se habían ido a armar a Guatemala, mientras aquí en la capital se iban a producir levantamientos contra los cuarteles principales. La idea era fijar aquí en el terreno a esas fuerzas militares para que no se desplazaran hacia el occidente del país, por donde iba a entrar la invasión de la juventud que venía de Guatemala. El grupo, la organización conspirativa que tenía que atacar el cuartel San Carlos estaba encabezado por estudiantes universitarios y realizan en la hora que les había y el día que les había comunicado este personaje, se levantan. Pero ya estaban advertidos en el cuartel San Carlos y salieron al encuentro de ellos y se produce todo el enfrentamiento allí en San Miguelito. Vas despertando conciencia, ayudando a este resurgir. Te cambio esos 20 años duplicados
a causa de esta guerra necesaria. Por la carnosa flor de la esperanza. Autor anónimo de la alborada, venado silencioso en la montaña. Durante los años 50, el movimiento estudiantil se reorganizó y retomó como nuevas banderas de lucha la reforma universitaria, que incluyó como derecho constitucional la autonomía del alma mater. Nosotros decidimos en la asociación levantar la bandera como entrada al proceso de lucha por la reforma universitaria, la bandera de que no se reeligieran las autoridades, porque si se reelegían las autoridades iba a quedar de nuevo cerrada la posibilidad de la reforma universitaria, como había quedado cerrada el año 48. Entonces, para impulsar la reforma universitaria era clave cambio de autoridades, de tal manera que llegue el día de la elección. Y la elección de autoridades universitarias se realizaba de la siguiente manera: se reunía el Consejo Superior Universitario en el Paraninfo, y era el Consejo Superior Universitario el que elegía al siguiente Consejo Superior Universitario, no había ninguna otra estructura. Entonces nosotros convocamos al estudiantado a que se hiciera presente en esa sesión. Al principio no querían permitir que entráramos, pero tuvieron que permitirlo. Se llenó el Paraninfo. Entonces empezó la elección. Iban poniendo los votos en una pizarra. Entonces cuando llegaron las rayitas de los votos a determinado nivel, que ya se veía pues lo que habíamos previsto, que se iban a reelegir, entonces empezaron los gritos. Cada nueva rayita, recuerdo de que hubo unos compañeros que se les ocurrió. Los jóvenes siempre han sido muy creativos, los estudiantes, pujar, ¿verdad? Porque habían dicho, les permitimos que entren, pero que haya silencio, que no haya. Entonces empezaron a pujar, donde llega una rayita, al ratito estaba toda la asamblea, toda el estudiantado ahí reunido haciendo y el pujido era cada vez más largo, seguían votando. Entonces hubo uno que tomó la iniciativa, un muchacho, estudiante de ingeniería de apellido Inver, tomó la iniciativa, se paró, se subió allá hasta la mesa del rector y le quitó el timbre para dar la palabra o para quitar la palabra, y se la quitó y gritó: ustedes se van y este timbre va a servir para la reunión que vamos a hacer aquí. Se levantaron todos los estudiantes, nos levantamos, ¿sí? Y los echamos. Y eso fue el inicio de un movimiento que se convirtió en huelga y duró 9 meses. Como cuestión inicial, planteamos el tema de convertir la autonomía de la universidad en principio constitucional, en norma constitucional. Por eso es que aparecen las constituciones desde entonces, desde la constitución del 50. Y fue una delegación fuerte de estudiantes, de profesores y de profesionales a intervenir en las reuniones en las plenarias de la Asamblea Constituyente, a proponer y defender que debía quedar plasmado allí, y quedó plasmado. Estábamos en esas reuniones el día 20, organizando todo aquello, cuando se apareció la Guardia Nacional. Entonces ordenamos cerrar las puertas. Entonces la Guardia decidió tenernos cercanos, la Guardia Nacional. Empezamos a comunicarnos por los teléfonos, empezó a llegar los compañeros, empezaron a agitar la situación, llegaron gente de los mercados,
el estudiantado tenía una gran simpatía dentro de los mercados. La gente de los mercados llevaba comida y nosotros conseguimos unas cuerdas y tirábamos las cestas en que se tiran los papeles en las oficinas, que las colgábamos allí por la ventana y las mujeres de los mercados llegaban con comida ya empaquetada y las metían en la cesta y nosotros levantábamos y los guardias saltaban queriéndole dar como piñata con los fusiles. Pero la gente se organizaba. Primero se topaba la pared, impedían que entrara la guardia todavía no entraba a culatazo. Así rompimos el cerco de hambre. En los años 60 surgió el movimiento artístico-cultural que por su crítica y compromiso social fue denominado la Generación Comprometida. Opinión Estudiantil, que era el órgano de combate de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AGEUS. Entonces, allí también se publicaba en Opinión Estudiantil poemas, no solamente se hacía periodismo crítico, testimonial, antropológico, sino que también se hacía cuestión literaria. Eso se combinaba con actividades en el teatro universitario. Que el teatro universitario al principio se basó en estudiantes de humanidades, aunque habían de otras facultades, principalmente de Derecho. El teatro universitario era muy efervescente, ¿no? Y esa efervescencia se manifestaba fuera de la universidad, en la Asociación de la Juventud 5 de noviembre y el Círculo Literario Universitario, que tenía una página en el Diario Latino de entonces, que la dirigía el maestro nicaragüense Juan Felipe Toruño, sábado del Diario Latino. Una vez al mes se publicaba una página. En esa página se publicaban los trabajos de los incipientes escritores de aquella época, los pintores de aquella época, porque participaban pintores, no solamente era en un aspecto literario, sino que se integraba todo. En música había también músicos como Esteban Cervellón, pintores como Luis Ángel Salinas, Camilo Minero y otros más, Carlos Cañas. Entonces era un movimiento cultural integral. Y continuamos haciendo las labores que hacíamos con las publicaciones nuestras, como Vida Universitaria, como Opinión Estudiantil, que no era órgano, no lo dirigíamos nosotros, sino que lo hacía la Asociación de Estudiantes Universitarios, AGEUS, y ellos tenían su consejo de redacción, pero nosotros los ayudábamos porque podíamos hacerlo, que estábamos integrados a todo un movimiento verdaderamente estudiantil y nacional, porque la universidad era conciencia crítica de todos los aspectos políticos de este país. No solamente aspiraba a tener una excelencia académica, sino que esa excelencia académica la hacía aterrizar o la encarnaba en la realidad, siendo conciencia crítica de todos los aspectos de la sociedad salvadoreña. Uno de los personajes más emblemáticos de esa época fue el poeta Roque Dalton. Roque hizo un gran aporte en el proceso de usar elementos críticos, estéticos, bien elaborados para la poesía escrita en verso en nuestro país. Esos que dicen que es panfletario son los que se van por el lado fácil. Por eso es que no me gusta a mí para explicar, cuando digo la indisciplina, digan, tiene más datos, sí, hay algunas cosas, pero es una cosa no muy subjetiva, sino que es muy objetiva. Objetivamente, cuando digo, no, Roque jugó bien su papel. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección. Una poesía que en lugar de cantar plantee problemas, plantee los conflictos, plantee las ideas que son muchísimo más eficaces que los himnos para hacer que el hombre cobre conciencia de sus problemas en la lucha de liberación de nuestros pueblos, por ejemplo. Se trata justamente de que tomemos conciencia de que lo que hicimos nosotros fue sacudir el medio mediocre provinciano de los años 60, de los 50 para acá, pues los años 60 más que todo, el 56, 57, cuando nosotros damos el campanazo para algunos aspectos orgánicos de estas asociaciones. La bala que me hiera será bala con alma. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendrá la muerte y el reposo. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta.
No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre. No pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Las canciones desnudas con las manos. En un hecho pendiente de esclarecimiento, Roque murió el 10 de mayo de 1975 a manos de supuestos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. La bala que me hiera será bala con alma. Te cambio esos 20 años duplicados a causa de esta guerra necesaria por la carnosa flor de la esperanza. Universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al beato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Durante los años 70 se impulsó la organización estudiantil de secundaria, lo que reforzó el movimiento universitario revolucionario. Este compromiso social de los estudiantes fue castigado por los militares gobernantes. La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera. Estudiante que faltaba a clase, yo la recuerdo, la que dijo la radio, dijo su sombra, dijo su sombra, pero la veo compañera. Estábamos bajo la dictadura de Arturo Armando Molina, que había asumido el gobierno bajo la bota militar, es decir, a través de un fraude electoral que fue en marzo del año 72. Meses después, el 19 de julio, interviene en la universidad. A mediodía, abruptamente, hay muchos capturados. El rector era el doctor Rafael Mengíbar y el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, el doctor Fabio Castillo. Estábamos precisamente haciendo danza cuando intervino el ejército y nos sacó con todo y malla, ¿verdad? Nosotras de ahí, y solo veíamos que habían entrado todas las tanquetas metiendo gente a los camiones. Realmente en esa ocasión a nosotros solo se nos dijo, váyanse, que parece que estaba llenísimo, repleto los camiones. Entonces de ahí yo salí en esa situación rápido por la Facultad de Derecho y pude observar que cientos de personas eran capturadas, llevadas y todos los militares pues entraron. Después empezamos fuera de la universidad a buscar reagruparnos, cómo entrar, a conocer qué había pasado. Entre el 70 y 72 existía prácticamente el MEP, Movimiento Estudiantil Político, con Clara Elizabeth, con Felipe Peña, Atilio Corbera. Yo estaba en uno de los círculos de estudio y existía el FAO, la Fuerza de Acción Universitaria, que era la expresión de los sectores más, digamos, más radicales, más tradicionales, y todas las asociaciones, ¿verdad?
en el año 75 se da un desprendimiento de fuerza que va a constituir la Liga para la Liberación, ¿verdad? Uno de los hechos más trágicos cometidos por los militares fue la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, en la que murieron un aproximado de 26 jóvenes y una cifra no definida de desaparecidos. La decisión de hacer la marcha se toma el 27, 28 de julio, luego los acontecimientos en Santana, ¿verdad? Que se violó la soberanía, la autonomía universitaria, cuando la gente se estaba preparando para el desfile bufo que se hacía por costumbre en las fiestas patronales de Santana. Entonces se intervino la guardia y se metieron a los recintos universitarios. Al día siguiente hicimos una gran concentración en el auditorio de la Facultad de Derecho para decidir, y lo organizó AGEUS. Ese 30 de julio, ya habiéndose decidido en una gran asamblea, como te decía, salimos a la calle, salió como a eso de las 2 de la tarde, 2:30 la marcha. Teníamos bien definido el recorrido y adelante iban los estudiantes de secundaria, por ser la gente más joven, ¿verdad? Por eso yo iba muy cerca de Carlos Fonseca, que era dirigente del UR19, a la altura de la Tutunichapa. Se estancó la marcha, ¿verdad? Porque adelante, por el Hospital Rosales, las tanquetas venían avanzando y sin piedad alguna venían aplastando a los estudiantes de secundaria que resistían adelante, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde empezó ya la dispersión por el muro del Seguro. Ahí estábamos en ese momento con Carlos Fonseca, cuando veíamos que venía el tanque, ¿verdad? De este lado, también de la Juan Pablo, pues, y la guardia, ¿verdad? Entonces empezaron a disparar, y yo tenía a la par en ese momento a Carlos Fonseca, y una bala pues le cayó, ¿verdad? Y cayó a la par mía. Entonces yo me quedé así, ¿verdad? Moviéndolo, pues, y ya estaba a esa hora los gases lacrimógenos. Entonces yo pedía auxilio así, pero nadie podía porque cada uno estaba corriendo, ¿verdad? Y la guardia venía avanzando. Yo solo lo veía que no se levantaba. Y el megáfono a un lado, ¿verdad? Entonces cuando un fusil se puso encima así del cuerpo de él, y era un guardia, entonces se habían infiltrado personas, pues, de la orden, no sé, pero lo más seguro que estaban rompiendo las muñecas con cuchillas, ¿verdad? Para la gente que se estaba subiendo. La década del 80 comenzó con el asesinato del arzobispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo, a manos del grupo paramilitar denominado los Escuadrones de la Muerte, que según la Comisión para la Verdad fueron creados por el mayor Roberto Dawison. Estamos dominados por los cerdos disfrazados con armas y garrotes para poder asustar. La universidad fue atacada nuevamente. El 26 de junio del año 80, el ejército realiza un despliegue militar sin precedentes. Miles de soldados acordonan el campus universitario, amenazando con tanquetas y armas largas. Luego de 3 horas, el saldo trágico fue de 30 estudiantes asesinados. Pese a esta situación, los estudiantes se reorganizaron y emprendieron una de las fases más difíciles, la universidad en el exilio, bajo el lema "La universidad se niega a morir". También nos organizamos para iniciar las labores académicas en lo que llamamos la universidad en el exilio. Eso fue ya para 1982, enero del 82. Contribuimos grandemente a que la universidad funcionara, formamos las comisiones de finanzas, fuimos a constituir los órganos de gobierno, Asamblea General Universitaria y juntas directivas. Entonces eso daba muestras de que a pesar de la represión,
la lucha de los estudiantes continuaba y se seguía fortaleciendo. Luego de estas tragedias, las 5 principales organizaciones políticas del momento fundaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que lanza en enero de 1981 la primera ofensiva. Esta acción marcó el inicio de la Guerra Civil Salvadoreña, en la cual participaron cientos de estudiantes. El movimiento estudiantil organizado, como decía, pasa a formar parte de las estructuras revolucionarias guerrilleras. Entonces todo el 81 la lucha política era bastante difícil. Los organismos de inteligencia del ejército nos mantenían informados a los oficiales de que se estaba generando toda una conspiración aquí al interior de la universidad con conexiones con los movimientos insurgentes. El ejército también había infiltrado la Universidad Nacional en esa época y había muchos informantes que pasaban sus reportes en forma periódica de todo lo que se estaba dando aquí en la Universidad Nacional. Inclusive yo recuerdo, y esto es como una anécdota que le voy a contar, es que alguien decía de que había que mandar a vender drogas aquí a la Universidad Nacional, marihuana y otro tipo de drogas, para que los estudiantes las consumieran, y eso iba a corromper un poco, digamos, estos movimientos estudiantiles y ese fervor revolucionario que había. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino, por tu propia tierra, obrero, por tu propia fábrica, estudiante, por tu propia idea, busquemos lo que ha de emancipar. Durante los 12 años de guerra civil, miles de estudiantes participaron en la dinámica de lucha popular, teniendo como principales referentes la Asociación General de Estudiantes Salvadoreños, AGEUS, el Frente de Estudiantes Universitarios Salvadoreños, FEUS, y el Frente de Estudiantes Revolucionarios Salvadoreños, FERS. Que para 1984 ya teníamos un movimiento estudiantil bien organizado en toda la universidad, incluso en los centros regionales. Los estudiantes que asumían una posición más decidida, más consecuente, también pasaban a englosar las filas de las estructuras guerrilleras, de los comandos urbanos. Entonces el estudiante efectivamente jugó un papel importante en la lucha revolucionaria de este país. Los estudiantes se convirtieron en un elemento importante en el proceso de lucha revolucionaria. Durante la ofensiva final, lanzada por el FMLN, el 11 de noviembre de 1989, muchos estudiantes se incorporaron a las estructuras guerrilleras, ofrendando su vida por los principios de solidaridad y justicia social. La universidad es nuevamente intervenida. En muchas de los frentes que se armaron acá en San Salvador había estudiantes universitarios. Aquí en el Ricardón hemos hecho un punto que rápido lo perdimos, la universidad, mexicanos, Oyapango, todo eso, había estudiantes universitarios. De acuerdo a la organización a la que pertenecíamos, así nos tocaba en un lugar, ¿no? Casi toda la gente, porque no fue toda, pero casi toda la gente que estábamos más comprometidos con el movimiento abiertamente, ¿no?, en la universidad, formamos parte de la ofensiva. El punto que yo puse acá fue allá por odontología, porque la misión que yo tenía era impedir que de la primera brigada pasara contingentes militares buscando para la zona de la Santa Mil. Bueno, esa misma noche que inició la ofensiva, a nosotros nos empezaron a disparar con el helicóptero, que al día siguiente el ejército se tomó el edificio de medicina. Entonces tenía yo el ejército en medicina y yo estaba en odontología, estábamos a menos de 100 metros de distancia. El mayor problema que yo tuve fue que no tenía radio, entonces las comunicaciones eran cuando alguien que estaba en otro punto más abajo ahí por la fosa se acercaba y establecíamos algún tipo de coordinación, pero hubo un momento en el cual sí quedé totalmente
descoordinado, ¿no? Y al final tomé la decisión de sacar a la gente. Hasta el momento no sabía yo para dónde íbamos o con qué íbamos a topar, pero lo que sí era un hecho era que ya no podíamos estar aquí dentro. Autor anónimo de la alborada, venado silencioso en la montaña, guerrero del amor, hijo de este tiempo, remolino, hombre niño parido pues en plena selva, para llegar al fin a la victoria, para llegar al fin. Te cambio esos 20 años duplicados a causa de esta guerra necesaria, por la carnosa flor de la esperanza. Con la firma de los acuerdos de paz y la finalización de la guerra civil, surgieron nuevos retos: rescatar y reconstruir el campus universitario secuestrado por el gobierno. Paradójicamente, la organización estudiantil disminuyó y muchos antiguos combatientes se acomodaron a recibir las migajas del sistema. La histórica AGEUS fue abandonada. Yo creo que se dio igual que en todo el movimiento social, ¿no? El pasar al proceso de negociación, al fin de la guerra, el que muchos de los cuadros que anteriormente habían estado al frente de las organizaciones de masas, y dentro de ellas el movimiento estudiantil, de su salida a otro tipo de trabajo, hace que merme el movimiento estudiantil, ¿no? Quizá una de las condiciones o de las motivaciones principales que había para que este se mantuviese como tal era la misma efervescencia política, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con una década de los 90 en los cuales desaparece el espectro de la represión y todo eso, y entonces uno pudiera creer, leyendo así mecánicamente la realidad, que eso te genera mejores condiciones para que los movimientos estudiantiles sean fuertes y grandes. Y sin embargo no sucede eso. Con la finalización del conflicto armado, gracias a los acuerdos de paz, prácticamente el FMLN entra en un proceso de transición de ser una fuerza revolucionaria guerrillera a una fuerza política que participa en el sistema de partidos. Y en general el movimiento popular sufre una desmovilización, y esta situación provoca que en los diferentes ámbitos de la realidad nacional se refleja esta problemática. Es así como en nuestra universidad el movimiento estudiantil también entra en un proceso de transición. La decadencia del movimiento estudiantil obligó en 1999 al surgimiento de nuevas organizaciones revolucionarias, en un intento por rescatar los principios de justicia y libertad proclamados históricamente. Para entender el resurgimiento del movimiento estudiantil universitario, hay que recordar que después de los acuerdos de paz, hasta mediados de los años 90, prácticamente existían 4 frentes políticos estudiantiles que respondían a la línea política de 4 organizaciones que conformaron el FMLN, y que prácticamente AGEUS se había desmovilizado y no tenía trabajo, no tenía presencia
tanto en el campus universitario como a nivel nacional. A mediados de esa década surgen esfuerzos que prácticamente consisten en repensar el rumbo del movimiento estudiantil universitario. Y es así como allá por 1998 un grupo de compañeros que habíamos tenido militancia en el movimiento estudiantil de secundario, junto con compañeros que habían participado en el movimiento estudiantil universitario, tomamos esa decisión de activar el trabajo político e ideológico del movimiento estudiantil. Pero el movimiento estudiantil continúa enfrentándose a grandes problemas. La más reciente represión ocurrió el pasado 5 de julio del año 2006, cuando una protesta contra el alza en el precio del pasaje, realizada por estudiantes de secundaria, fue reprimida por la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil. La agresión policial desató una serie de trágicos acontecimientos, entre estos, la intervención del campus universitario. A esta problemática se suman la apatía generalizada, la dispersión, la falta de formación política y de actualización de métodos de lucha, aspectos que se convierten en principales barreras a vencer. Lo que hay es como una dispersión que hay dentro del movimiento estudiantil. Y yo incluso digo, ¿existe o no existe movimiento estudiantil? O sea, habría que poner eso en cuestión y en debate, porque lo que hay son organizaciones, que cada quien hace su trabajo individual, incluso hay organizaciones sectarias. Menciono esto porque uno de los principales problemas es la unidad dentro de las organizaciones estudiantiles. Nosotros como organización siempre manifestamos en todos los momentos que se dan dentro de la universidad que debemos hacer la unidad en la acción, la unidad programática y la unidad en todos los sentidos, en todo el trabajo que tengamos que hacer el movimiento estudiantil. Entonces yo creo que uno de los principales problemas es eso, que el movimiento estudiantil no está unificado. Yo creo que en este momento coyuntural que se encuentra el país, debemos unirnos porque hay necesidad de manifestarnos en la calle, no individualmente. Mientras haya una clase opresora y estemos las mayorías oprimidas, siempre habrá la necesidad de que tanto a nivel nacional como en la universidad surja un movimiento estudiantil que defienda los intereses de clase de los trabajadores. En estos momentos se requiere que se coordinen las actividades de los estudiantes. Los estudiantes andan muy espontáneamente, pero necesitan un instrumento ideológico para hacer las cosas, porque todas las cosas, yo creo que el espontaneísmo es bueno. Y ahí está, ¿por qué el espontaneísmo es bueno? Porque la mujer y el hombre por naturaleza son creadores. Y en las cosas, y en las posturas ideológicas, en las posturas políticas, en las posturas sociales, en las posturas educativas, se requiere de la creación, no del dogmatismo, no de lo sectario. Entonces, pero sí requiere también tener, uno se maneja bien porque tiene una columna vertebral. Esa columna vertebral requiere precisamente de que esté bien. Entonces había en los movimientos estudiantiles y alrededor suyo en los movimientos artísticos, literarios, culturales, estéticos, había una conducción. La conducción siempre es necesaria, pues, porque ya los movimientos sociales, en este caso los estudiantiles, requieren de un ordenamiento, ¿no? Con toda la riqueza que tiene el estudiante y la energía que tiene el estudiante para enriquecer eso, ¿no? Ahora, el jardín más rojo de El Salvador debe abrirse paso entre la maleza, debe solucionar sus contradicciones internas para consolidarse en el sujeto glorioso que junto al pueblo salvadoreño
sea capaz de enfrentarse a su más feroz enemigo y continuar sembrando la historia de esperanza. Te cambio esos 20 años duplicados a causa de esta guerra necesaria, por la carnosa flor de la esperanza. Autor anónimo de la alborada, venado silencioso en la montaña, guerrero del amor, hijo de este tiempo, remolino, hombre niño parido pues en plena selva, para llegar al fin a la victoria, para llegar al fin. Vámonos todos juntos. Autor anónimo de la alborada, venado silencioso en la montaña, guerrero del amor, hijo de este tiempo, remolino, hombre niño parido pues en plena selva, para llegar al fin a la victoria, para llegar al fin. Yeah, 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 Muchísimas gracias.